Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Si el título ya les picó la curiosidad, prepárense porque vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando las redes sociales y los titulares: el escondite secreto de Mert y Afra. Sí, señores y señoras, vamos a descubrir dónde se encuentran estos dos ídolos, ese lugar especial que han elegido para escapar del bullicio y mantener su privacidad. Así que quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Bueno, como les adelantaba, el misterio del escondite secreto de Mert y Afra ha sido un tema candente. Se habla mucho, se especula un montón, y la verdad es que la intriga es enorme. ¿Será una mansión lujosa en una isla exótica? ¿Un refugio rural lleno de encanto? ¿O quizás algo mucho más discreto y personal? Hoy vamos a intentar juntar todas las pistas, analizar las sutiles indirectas que ellos mismos han dejado en sus redes, y quizás, solo quizás, llegar a una conclusión bastante sólida sobre su lugar de retiro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto Mert como Afra son personas que valoran muchísimo su privacidad, especialmente cuando se trata de su relación y de su tiempo juntos. Por eso cualquier información que tengamos provendrá de fuentes indirectas, de esos pequeños detalles que a veces se nos escapan pero que al juntarlos pintan un cuadro bastante claro. Empecemos por analizar el tipo de contenido que suelen compartir cuando están juntos o cuando hablan de su vida personal. A menudo vemos imágenes de naturaleza, paisajes tranquilos, momentos de paz y desconexión. Esto ya nos da una primera pista importante: su escondite probablemente no sea en medio de una ciudad ruidosa. Hemos visto en algunas publicaciones, tanto de Mert como de Afra, imágenes con fondos que sugieren una conexión fuerte con la naturaleza. Hablamos de árboles frondosos, cielos despejados, tal vez incluso un toque de brisa marina. Esto nos lleva a pensar en lugares que ofrezcan esa cercanía con lo natural, lejos del estrés y la exigencia de sus profesiones. Consideremos también las actividades que disfrutan. Sabemos que son personas activas, pero también aprecian la tranquilidad. Así que podría ser un lugar que les permita hacer ambas cosas: tener acceso a actividades al aire libre, como senderismo o paseos, pero también tener la posibilidad de relajarse y disfrutar de la calma. Otra cosa a considerar es la logística. Si bien es un escondite secreto, no puede estar tan alejado de todo que les resulte imposible acceder. Deben poder llegar relativamente fácil, ya sea desde sus hogares habituales o desde donde suelen estar por compromisos laborales. Esto nos descarta, por ejemplo, una base en la Antártida, por más secreta que sea. Pero sí nos abre un abanico de posibilidades que podríamos explorar. Han habido algunos rumores que apuntan a ubicaciones específicas. Algunos seguidores con ojo de águila han intentado descifrar la procedencia de ciertas fotos. Por ejemplo, se han compartido imágenes con montañas al fondo, y otros con un tipo de vegetación que podría ser característico de ciertas regiones. Y cuando digo ciertas regiones, me refiero a lugares que podrían ser accesibles y que además ofrecen la privacidad que ellos buscan. Una hipótesis que ha ganado mucha fuerza es la de una casa de campo o una villa privada en alguna zona rural, pero no alejada de los centros urbanos importantes. Piensen en algo así como una escapada de fin de semana elevada a un nivel superior. Un lugar donde puedan desconectar completamente, recargar energías y simplemente ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los flashes. A veces la verdadera intimidad se encuentra en los lugares más sencillos, pero con el toque personal que ellos le darían. También es posible que no se trate de un solo lugar, sino de varios. Es decir, que tengan diferentes escondites para diferentes ocasiones. Quizás uno para escapadas cortas y románticas, y otro para periodos más largos de descanso y reflexión. Esto explicaría la variedad de escenarios que a veces se insinúan en sus publicaciones. Pero vayamos a lo que podría ser más concreto. ¿Hay alguna pista visual que haya trascendido? Pues sí. Si uno se pone a buscar y a comparar detalles, hay pequeñas cosas que pueden encajar. Por ejemplo, a veces se comparten imágenes de interiores que, aunque no revelan la ubicación exacta, sí dan una idea del estilo. Vemos elementos decorativos, la iluminación, la arquitectura general.
Y de repente un detalle coincide con algo que se ha visto en otra publicación. Es como armar un rompecabezas. Se ha hablado mucho de Turquía, claro. Al ser ellos figuras públicas muy y queridas allí, es natural que muchos piensen en su país natal. Pero un escondite secreto podría estar precisamente en un lugar que no sea tan obvio. Quizás una región menos turística, o incluso fuera de Turquía, para garantizar una mayor discreción. Imaginen una casa con vistas al mar Egeo, o una cabaña acogedora en las montañas de Anatolia, lejos de las miradas indiscretas. Otra línea de investigación que podemos seguir es la de las amistades y círculos cercanos. ¿Hay alguna propiedad o lugar que sea propiedad de alguien cercano a ellos y que podrían estar utilizando? A veces los secretos se comparten entre personas de confianza, y un lugar que les presta un amigo o familiar podría ser el refugio perfecto. Ahora es importante recordar que cuando hablamos de escondite secreto, no necesariamente estamos hablando de algo que esté totalmente aislado del mundo. Puede ser un lugar con todas las comodidades, pero diseñado para ofrecer la máxima privacidad. Piensen en villas con muros altos, accesos controlados, o propiedades extensas donde simplemente no hay vecinos cerca. Hemos analizado algunas de sus historias de Instagram, sus publicaciones en otras redes sociales, e incluso entrevistas pasadas donde han insinuado su deseo de tener un espacio propio para relajarse. Y cada vez, la imagen que se dibuja es la de un lugar que les permita desconectar de la agenda apretada y del constante escrutinio público. ¿Podría ser una casa con piscina privada? ¿Con un jardín extenso donde disfrutar del aire libre? ¿Con una chimenea para las noches acogedoras? Todas estas son posibilidades que encajan con la idea de un refugio personal. Y si nos ponemos más creativos, podríamos pensar en algo más inesperado. Tal vez un yate privado anclado en una bahía apartada. O una propiedad con acceso directo a una playa privada. Las opciones son infinitas, pero debemos guiarnos por las pistas que ellos mismos han dado. Uno de los aspectos clave es la sensación de paz y tranquilidad que transmiten cuando están en estos momentos. Si vemos una foto de ellos riendo en un entorno natural, con la luz del sol bañándolos, eso nos dice mucho sobre el tipo de lugar que buscan. No es un lugar de fiesta, no es un lugar de ostentación vacía. Es un lugar para nutrir su relación y su bienestar. Consideremos también la posibilidad de que sea un lugar que tenga un significado especial para ellos. Tal vez un lugar al que solían ir en su infancia, o un sitio que visitaron en un viaje importante y que les dejó una huella imborrable. Eso le daría un toque aún más íntimo y personal al escondite. Hemos visto algunas pistas que apuntan hacia la costa. Las fotos con fondos de cielo azul intenso, a veces con destellos de mar, sugieren un lugar cercano al agua. Esto podría ser tanto el mar como un lago grande. Y si pensamos en Turquía, tenemos una costa increíblemente extensa y variada. Pero, ¿y si el secreto está en la discreción? Tal vez no es una propiedad lujosa y evidente, sino algo más sencillo y con encanto. Una casa pequeña y acogedora en medio de un bosque, o una villa con un diseño minimalista y elegante. Otro punto a considerar es el tiempo que pasan allí. Si es un escondite secreto, probablemente lo utilizan para periodos de descanso, para desconectar de todo. Así que debe ser un lugar que les permita sentirse cómodos y seguros durante el tiempo que estén allí. En resumen, hemos explorado diversas posibilidades, desde casas de campo en zonas rurales hasta villas costeras, e incluso hemos considerado la opción de múltiples refugios. Lo que queda claro es que Mert y Afra buscan un lugar que les ofrezca privacidad, tranquilidad y una conexión profunda con la naturaleza. Las pistas apuntan hacia entornos naturales, serenos y probablemente accesibles, pero lejos de las miradas indiscretas. Si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza la ubicación exacta, sí podemos decir que se trata de un lugar elegido con mucho cuidado, pensado para su bienestar y su intimidad. Y hasta aquí llegamos con nuestro detective de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento tanto como yo. Ha sido fascinante intentar descifrar las pistas y especular sobre el lugar perfecto para Mert y Afra. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál creen ustedes que es su escondite secreto? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra,
y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!